Me prohibieron la entrada a mi propia fiesta de aniversario de bodas por culpa de mi suegra. Ella quería presentar a mi esposo a su futura esposa. Lo que no sabía era que yo tenía un anuncio sorpresa que la dejó sin palabras. Nunca imaginé que el día que celebraríamos nuestro 5º aniversario de matrimonio se convertiría en una pesadilla. Me arreglé durante horas, poniéndome aquel vestido azul que tanto le gustaba a Fernando, solo para encontrarme con 2 guardias de seguridad en la entrada del salón, donde se suponía que sería nuestra celebración. «Lo siento, señora Martínez, pero tenemos órdenes expresas de no dejarla entrar», me dijo uno de los guardias con expresión incómoda mientras consultaba una lista. Su nombre está marcado específicamente. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Pensé que era una broma cruel, pero cuando insistí, el guardia me mostró la lista donde mi nombre aparecía tachado con rotulador rojo junto a una nota: «No permitir acceso bajo ninguna circunstancia». Reconocí de inmediato la caligrafía de mi suegra, Carmela. Siempre había detestado mi presencia en la vida de su hijo, pero esto era un nuevo nivel incluso para ella. Llamé a Fernando desesperadamente, pero su teléfono estaba apagado. Fue entonces cuando mi cuñada Lucía me llamó desde el interior. Estaba escondida en el baño y hablaba en susurros. «Ana, tienes que saber lo que está pasando». Su voz sonaba agitada. «Mamá ha invitado a Daniela Moreno. La ha presentado como la futura esposa de Fernando. Ha dicho a todos que ustedes están separándose. Daniela Moreno, la hija del socio principal de la empresa familiar, la mujer con la que Carmela siempre soñó que se casara su hijo, la eterna candidata que nunca dejó de promover incluso después de nuestra boda». Me sentía humillada, traicionada, pero sobre todo, furiosa. «¿Dónde está Fernando?», pregunté intentando contener las lágrimas. «No lo sé, mamá lo tiene ocupado con los invitados importantes. Le ha quitado el teléfono diciendo que era una distracción. Creo que ni siquiera sabe que no te dejaron entrar». Me quedé paralizada frente a aquellas puertas de cristal, viendo a través de ellas cómo mi suegra desfilaba del brazo de mi esposo, sonriendo radiante mientras él parecía confundido. A su otro lado, Daniela, perfectamente vestida con un traje que costaba más que 3 meses de mi salario. Pensé en todas las veces que había aguantado los comentarios hirientes de Carmela, sus constantes insinuaciones sobre mi origen humilde, sobre cómo su hijo merecía a alguien de su nivel. Recordé cómo Fernando siempre me pedía paciencia, asegurándome que con el tiempo su madre me aceptaría. La rabia me dio valor. No iba a quedarme fuera de mi propia fiesta de aniversario. Llamé a Miguel, el viejo jefe de seguridad que me conocía desde que empecé a trabajar como asistente en la empresa familiar hace 8 años, antes incluso de conocer a Fernando. Me debía un favor desde que le ayudé con los trámites médicos para su esposa cuando nadie más quiso hacerlo. «Necesito entrar, Miguel. Es importante». Le expliqué la situación. Miguel dudó, pero finalmente me condujo por una entrada lateral que llevaba directamente a las cocinas. Desde allí, podía observar toda la fiesta sin ser vista. Vi a Fernando buscando algo con la mirada, consultando su reloj repetidamente mientras su madre no se separaba de él. Entre los camareros reconocí a Javier, un amigo de la universidad que ahora trabajaba en eventos. Me prestó un uniforme de camarera y una bandeja. Era humillante, pero necesario. Comencé a circular entre los invitados, escuchando fragmentos de conversaciones que me helaban la sangre. «Pobrecito Fernando. Casarse con esa mujer fue su gran error», decía una señora mayor a otra. «Por fin Carmela está arreglando las cosas. Dicen que ella solo buscaba su dinero, nunca estuvo a su altura», respondía la otra. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer la bandeja. Pero entonces recordé que tenía algo que nadie en esa sala conocía, ni siquiera Fernando. Era la noticia que planeaba darle esa noche como regalo de aniversario. Un regalo que cambiaría nuestras vidas para siempre y que ahora se convertía en mi arma secreta contra las maquinaciones de Carmela. Me acerqué sigilosamente a la mesa, donde se encontraba la familia de Fernando. Carmela estaba en pleno discurso, copa en mano, sonriendo con esa expresión de superioridad que tanto odiaba. «Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este momento tan especial para nuestra familia», decía con voz melosa. «A veces en la vida hay que reconocer los errores y dar un paso atrás para luego avanzar por el camino correcto. Mi Fernando finalmente ha entendido dónde está su verdadero futuro». Daniela sonreía complacida, mientras Fernando fruncía el ceño. Podía leer la confusión en su rostro, pero también notaba su incomodidad y su falta de valentía para contradecir a su madre en público. «¿Y Ana?», preguntó de repente el tío Roberto,
el único en la familia que siempre me había tratado con respeto. Pensé que hoy celebrábamos su aniversario. Carmela hizo un gesto desdeñoso con la mano. Ella decidió no venir. Ya sabes cómo son estas cosas, Roberto. Las separaciones nunca son fáciles. Pero hablé con ella esta mañana, insistió Roberto. Estaba emocionada por la fiesta. Quizás tuvo vergüenza de presentarse, intervino la tía Sofía, siempre fiel aliada de Carmela. Con todo lo que ha pasado, era el momento. Respiré hondo. Dejé la bandeja en una mesa cercana y me quité el ridículo gorrito del uniforme. Me acerqué a la mesa principal y me planté justo detrás de mi suegra. La primera en verme fue Lucía, quien abrió los ojos como platos. Ana, murmuró. Carmela se giró lentamente. Su rostro pasó de la sorpresa al desprecio en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí? Los guardias tenían instrucciones claras. Siseó entre dientes. Fernando se levantó de un salto. Ana, ¿dónde estabas? Te he estado buscando toda la noche. Se acercó a mí, confundido. Mi madre dijo que habías llamado diciendo que no vendrías, que no te sentías bien. Tu madre mintió, Fernando. Respondí sin apartar la mirada de Carmela. No me dejaron entrar. Mi nombre estaba tachado en la lista de invitados. El salón quedó en silencio. Podía sentir todas las miradas sobre nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. «Eso es absurdo», intervino Carmela con falsa indignación. «¿Por qué impediría yo la entrada de mi nuera a su propia fiesta de aniversario? ¿Por qué no se lo preguntas a Miguel?», respondí. «Él puede confirmar que estuve más de media hora intentando entrar mientras tú presentabas a Daniela como la futura esposa de mi marido». Fernando miró a su madre y luego a Daniela, que ahora parecía querer desaparecer. «¿De qué está hablando mamá?», preguntó con voz tensa. «Tu madre ha estado diciendo a todos los invitados que nos estamos separando», continué. «Y ha traído a Daniela como tu reemplazo». Carmela soltó una risa forzada. «Fernando, cariño, Ana siempre ha sido tan dramática. Solo estoy pensando en tu bienestar. Esta relación nunca funcionó, lo sabes. Solo quería ahorrarte la humillación pública». Fernando parecía aturdido, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Su silencio me dolía más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Durante 5 años había permitido que su madre me menospreciara, siempre prometiendo que la enfrentaría en el momento adecuado. Un momento que nunca llegaba. «¿Vas a decir algo, Fernando?», le pregunté, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Yo no entiendo qué está pasando», balbuceó. «Mamá, ¿es cierto lo que dice Ana?». Antes de que Carmela pudiera responder, el tío Roberto se puso de pie. «Por supuesto que es cierto. Todos hemos sido testigos de cómo tu madre ha presentado a Daniela esta noche. Incluso brindaron por su futuro juntos. Y ahora entiendo por qué Ana no estaba presente. Esto es vergonzoso, Carmela». Mi suegra comenzó a ponerse roja, pero no de vergüenza, sino de furia. «No te metas en esto, Roberto», espetó. «Siempre has sido demasiado blando. Fernando es un montero. Merece estar con alguien de su clase, no con una». Me miró de arriba abajo con desprecio. Secretaria que se aprovechó de su ingenuidad. Esas palabras fueron como una bofetada. 5 años de matrimonio, 10 años trabajando incansablemente en la empresa familiar. Y para ella seguía siendo solo la secretaria. «Si me disculpan», dije con toda la dignidad que pude reunir. «Creo que ya he tenido suficiente humillación por una noche». Me di la vuelta para marcharme, pero entonces sentí la mano de Fernando en mi brazo. «Espera, Ana, no te vayas». Su voz temblaba. «Mamá, esto ha ido demasiado lejos. Ana es mi esposa, y la amo». Carmela soltó un bufido. «Por favor, Fernando. Ambos sabemos que este matrimonio fue un error. La empresa necesita la alianza con los Moreno. Siempre lo has sabido. Es hora de corregir ese error». Sentí que algo se rompía dentro de mí. 5 años esperando que Fernando me defendiera de verdad, que pusiera a su madre en su lugar. Y ahora quedaba claro que nunca lo haría con la contundencia necesaria. «Mañana hablaremos de esto, Fernando», dije con voz calmada. «Ahora necesito aire». Me solté de su agarre y caminé hacia la salida, sintiendo las miradas de todos los invitados. De repente, la mano de Daniela me detuvo. «Ana, yo no sabía nada de esto», susurró. «Carmela me dijo que ustedes ya estaban separados, que tú habías aceptado dar un paso al costado». La miré a los ojos y supe que decía la verdad. Ella también era una pieza en el tablero de Carmela. «No te preocupes, Daniela. Esto no es culpa tuya».
Cuando finalmente salí al estacionamiento, las lágrimas que había contenido durante toda la noche comenzaron a brotar sin control. Me senté en el capó de mi auto, tratando de decidir qué hacer a continuación. Fue entonces cuando recordé la noticia que llevaba guardando desde hacía 2 semanas, esperando el momento perfecto para compartirla con Fernando. Las luces de los autos iluminaban intermitentemente mi rostro mientras permanecía sentada en el estacionamiento, sintiendo cómo toda mi vida se desmoronaba. Revisé mi teléfono y vi 5 llamadas perdidas de Fernando y un mensaje. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Ni una palabra de disculpa, ni un reconocimiento de lo sucedido. Típico de él, evitando el conflicto directo hasta el final. Conduje hasta nuestro apartamento con la mente en blanco. Al llegar, en vez de subir, me senté en el pequeño parque frente al edificio. No podía enfrentar esas 4 paredes llenas de fotografías felices, mentiras y promesas vacías. Necesitaba pensar, decidir qué haría a continuación. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Lucía. Ana, ¿estás bien? Su voz sonaba preocupada. Esto ha sido un desastre. Fernando está discutiendo con mamá como nunca antes. Demasiado tarde, respondí con amargura. 5 años demasiado tarde. Lo sé, pero deberías haberlo visto después de que te fuiste. Jamás lo había visto tan furioso. Le gritó a mamá frente a todos los invitados. Le dijo que había cruzado una línea imperdonable. Suspiré. Esas palabras deberían haberme dado alguna satisfacción, pero solo sentía un profundo cansancio. Lucía, agradezco que me llamaras, pero necesito tiempo para pensar. Lo entiendo. Solo quería que supieras que no todos en esta familia estamos contra ti. Te quiero, cuñada. Esas palabras, tan simples pero tan sinceras, me hicieron romper a llorar nuevamente. Después de colgar, miré el sobre que llevaba en mi bolso, la prueba irrefutable de que mi vida cambiaría para siempre. Subí finalmente al apartamento y comencé a preparar una pequeña maleta. No tenía claro a dónde iría, pero sabía que necesitaba distancia para pensar con claridad. Quizás la casa de mi hermana Elena, aunque estuviera a 2 horas de la ciudad. Mientras empacaba algunas cosas esenciales, escuché la puerta abrirse. Fernando entró como un vendaval, con la corbata deshecha y el rostro descompuesto. Ana, gracias a Dios estás aquí. Se acercó intentando abrazarme, pero me aparté. Te he estado buscando por todas partes. ¿En serio? Qué considerado, respondí con frialdad. ¿Ya terminó tu fiesta de precompromiso con Daniela? Ana, por favor, sabes que eso no es justo. Yo no tenía idea de lo que mi madre estaba planeando. Lo miré directamente a los ojos. Ese es precisamente el problema, Fernando. Nunca tienes idea. Durante 5 años tu madre me ha tratado como basura, y tú siempre le das el beneficio de la duda. Siempre es mi madre no quiso decir eso. O dale tiempo, ella cambiará. Pues adivina qué, no ha cambiado. Y esta noche quedó claro que nunca lo hará. Lo sé, y le he dicho que esto ha sido demasiado. Se pasó las manos por el pelo con desesperación. Le dije que si no te respeta a ti, no me respeta a mí. Que si tiene que elegir entre tú y ella, te elegiré a ti. Solté una risa amarga. ¿Y qué dijo a eso? Se puso como loca. Dijo que estaba traicionando a la familia, que tú me habías lavado el cerebro. Se sentó en la cama, abatido. Le dije que hasta que no se disculpe contigo no quiero verla. En otro momento, esas palabras me habrían llenado de esperanza. Pero ahora, después de lo sucedido, sonaban huecas. Fernando, esto no se trata solo de esta noche, dije mientras cerraba la maleta. Es sobre cada cena familiar donde tu madre me ha despreciado mientras tú mirabas hacia otro lado. Es sobre cada vez que ha insinuado que no soy suficiente para ti. Es sobre años de no sentirme válida en tu familia. Lo sé, y te prometo que las cosas van a cambiar. Se acercó nuevamente. Por favor, no hagas esto. No te vayas. Su mirada suplicante me recordó al Fernando del que me enamoré. El hombre dulce y considerado que conocí cuando entré a trabajar en la empresa familiar. Pero ya no podía confiar solo en promesas. Necesito tiempo, Fernando. Esta noche me hizo darme cuenta de muchas cosas. ¿Qué cosas?, preguntó con voz temblorosa. Que tal vez tu madre tiene razón en algo. Quizás nunca encajé en tu mundo. Tal vez nunca debimos. No pude terminar la frase. A pesar de todo el dolor, no podía decir que me arrepentía de nuestro matrimonio. Lo amaba, pero el amor no siempre es suficiente. No digas eso. Fernando tomó mi mano. Mi madre está equivocada. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Miré nuestras manos entrelazadas y pensé en el futuro que nos esperaba. Un futuro que se complicaría aún más con la noticia que guardaba. Hay algo que debes saber, dije finalmente. Algo que iba a decirte esta noche en la fiesta. Su expresión cambió a una de confusión. Saqué el sobre de mi bolso y se lo entregué. Fernando lo abrió con manos temblorosas y sus ojos se agrandaron al ver el contenido. Ana,
¿Es esto? Su voz se quebró. Estoy embarazada, confirmé. De 3 meses. Se quedó mirando la ecografía, completamente mudo. Podía ver las emociones cruzando su rostro. Sorpresa, alegría, miedo. Vamos a ser padres, murmuró finalmente, con una sonrisa que iluminó su rostro. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Vamos a tener un bebé. Su reacción me tomó por sorpresa. Durante nuestros 5 años de matrimonio, el tema de los hijos había sido delicado. Carmela siempre insistía en que esperáramos, que Fernando aún no estaba listo para esa responsabilidad. Y él, como siempre, la escuchaba. Sí, respondí secamente. Vamos a tener un bebé, y ahora tengo que pensar no solo en mí, sino también en esta criatura. No puedo traer a un hijo a una familia donde su abuela desprecia a su madre. Fernando dejó la ecografía sobre la cama y tomó mis manos entre las suyas. Ana, te juro que esto cambia todo. No permitiré que mi madre, ni nadie, te haga daño a ti o a nuestro hijo. Haré lo que sea necesario. Quería creerle. Dios sabe cuánto quería creer que esta vez sería diferente, que finalmente pondría límites claros a su madre. Pero las heridas de esa noche estaban demasiado frescas. Necesito tiempo. Fernando, insistí. Me iré a casa de Elena por unos días. Necesito pensar qué es lo mejor para nuestro hijo. Por favor, no te vayas. Su voz se quebró. Te necesito. Los necesito a ambos. Tú también necesitas tiempo para decidir qué tipo de padre quieres ser, respondí. Si seguirás permitiendo que tu madre controle nuestras vidas, o si realmente estás dispuesto a formar tu propia familia. Tomé mi maleta y me dirigí hacia la puerta. Fernando se quedó allí, de pie, con la ecografía en la mano, pareciendo más perdido de lo que nunca lo había visto. Te llamaré cuando llegue a casa de Elena, dije antes de cerrar la puerta tras de mí. El viaje a casa de Elena me dio tiempo para procesar todo lo sucedido. Las luces de la carretera pasaban borrosas mientras las lágrimas nublaban mi visión. Tuve que detenerme 2 veces para calmarme. Cuando finalmente llegué, mi hermana me esperaba en la puerta. No hicieron falta palabras. Bastó una mirada para que abriera sus brazos y me refugiara en ellos como cuando éramos niñas. Lo sé todo, me dijo mientras me servía un té en su pequeña cocina. Lucía me llamó. Esa mujer es un demonio. No es solo Carmela, respondí con voz cansada. Es Fernando también. Su incapacidad para enfrentarla, para defender nuestro matrimonio. Elena me miró con compasión. ¿Y qué piensas hacer ahora? Con el bebé y todo. No lo sé, confesé. Una parte de mí quiere luchar por mi matrimonio, por darle una familia a mi hijo. Otra parte siente que merezco algo mejor que estar constantemente probando mi valor. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Fernando me llamaba constantemente, pero nuestras conversaciones eran breves y tensas. Me contó que se había mudado temporalmente a un hotel para pensar y que no había hablado con su madre desde la noche de la fiesta. Parecían buenas señales. Pero ya no me fiaba de promesas temporales. Al 5.º día de mi estancia con Elena, recibí una llamada inesperada. Era Daniela Moreno. Ana, sé que es extraño que te llame, pero necesito verte. Su voz sonaba nerviosa. Hay algo importante que debes saber. Acordamos vernos en una cafetería a mitad de camino entre la casa de Elena y la ciudad. Cuando llegué, Daniela ya estaba allí, jugando nerviosamente con su taza de café. Me sorprendió lo diferente que se veía sin el glamour de la fiesta. Más joven, más vulnerable. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Primero quiero disculparme. Nunca hubiera participado en esa farsa si hubiera sabido la verdad. Te creo, respondí sinceramente. Conozco a Carmela. Sé cómo manipula a las personas. Daniela tomó aire. Lo que no sabes es que esto no fue algo espontáneo. Carmela lleva meses planeándolo. Me ha estado invitando a almuerzos, presentándome a socios de la empresa, insinuando que Fernando está infeliz en su matrimonio y que pronto estaría libre. Sentí que me faltaba el aire. ¿Meses? ¿Mi suegra llevaba meses conspirando para destruir mi matrimonio? Hay más, continuó Daniela. La fiesta no fue idea de Fernando como te hizo creer. Fue Carmela quien organizó todo, quien envió las invitaciones. Incluso le hizo creer a Fernando que tú estabas involucrada en la planificación. Cada revelación era como un puñal. No solo Carmela había intentado humillarme, sino que había manipulado a Fernando, haciéndole creer que yo formaba parte de los preparativos de una fiesta que ella controlaba completamente. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté con recelo. Porque ayer Carmela vino a verme. Daniela parecía genuinamente angustiada.
Me dijo que a pesar del drama que habías causado, los planes seguían en pie, que solo era cuestión de tiempo antes de que Fernando entrara en razón y terminara su matrimonio. Me mostró unos documentos. ¿Qué documentos? Parecían borradores de papeles de divorcio. Dijo que Fernando ya los había revisado y que solo faltaba que tú los firmaras. El mundo se detuvo por un instante. ¿Fernando había estado viendo papeles de divorcio? ¿Todo lo que me había dicho por teléfono era mentira? Necesito ver esos documentos, dije con determinación. Los tengo en el auto, respondió Daniela. Carmela me dio copias. Dijo que mi padre, como abogado, podría revisarlos. Pero después de ver su obsesión, empecé a sentir que algo no estaba bien. Investigué un poco y descubrí que Fernando ni siquiera sabía de la existencia de estos papeles. Minutos después, observaba atónita los documentos. Efectivamente eran borradores de divorcio, pero algo llamó mi atención. No tenían el membrete del bufete de abogados de la familia Montero. Además, en varias partes habían intentado imitar la firma de Fernando, pero yo conocía bien su letra, y esas firmas eran falsificaciones evidentes. Esto es una locura, murmuré. Carmela ha falsificado documentos legales. Esto va más allá de una simple interferencia familiar. Lo sé, asintió Daniela. Y hay más. Carmela ha estado difundiendo rumores en la empresa sobre ti, diciendo que has estado desviando fondos, que tienes un amante, cualquier cosa para desacreditarte. La rabia me invadió. 5 años soportando sus desprecios, 5 años intentando ganarme su aprobación, y así me pagaba. No solo quería separarme de Fernando, quería destruir mi reputación, mi carrera, mi vida entera. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Daniela. Por primera vez en días, sentí una claridad absoluta. Voy a enfrentarla, respondí. Pero antes, necesito hablar con Fernando, el verdadero, no el títere que su madre cree que puede manipular. Llamé a Fernando y le pedí que nos viéramos en nuestro lugar especial, el pequeño mirador a las afueras de la ciudad donde me propuso matrimonio. Fue puntual como siempre. Parecía agotado, con ojeras y la barba descuidada. Ana, comenzó, pero lo interrumpí mostrándole los documentos. Explícame esto, le exigí. Su rostro pasó de la confusión al shock y luego a la furia mientras examinaba los papeles. ¿De dónde sacaste esto? Nunca he visto estos documentos en mi vida. Su voz temblaba de rabia. Y esta no es mi firma. ¿Quién te dio esto? Tu madre se los dio a Daniela. Le dijo que tú ya los habías revisado, que solo faltaba mi firma. Fernando se dejó caer en el banco del mirador. Parecía que le hubieran dado un golpe físico. Nunca creí que llegaría tan lejos, murmuró. Sabía que no te aceptaba, pero esto es criminal. No solo eso, continué. Ha estado difundiendo rumores sobre mí en la empresa, diciendo que robo, que te engaño. Fernando se levantó de golpe, una determinación nueva en su mirada. Esto se acabó, dijo con firmeza. No voy a permitir que siga haciéndote daño. Ya no. ¿Qué piensas hacer?, pregunté, aún desconfiada. Enfrentarla, poner fin a esto de una vez por todas. Y quiero que estés conmigo cuando lo haga. Por primera vez desde aquella horrible noche, sentí una chispa de esperanza, no por sus palabras, sino por la determinación en su mirada. Era una expresión que nunca antes había visto en él cuando se trataba de su madre. Hay algo más que debes saber, añadió Fernando tomando mis manos. He estado trabajando en algo durante estos días, algo que cambiará nuestro futuro. Me mostró su teléfono. Era un correo electrónico confirmando la compra de una casa, una hermosa casa en Valencia, a cientos de kilómetros de su familia. He aceptado la oferta que me hicieron hace meses para dirigir la nueva sucursal allí, explicó. Lejos de mi madre, lejos de todo esto, un nuevo comienzo para nosotros y para nuestro hijo. ¿Lo dices en serio?, pregunté incrédula. ¿Dejarías todo atrás? ¿Tu posición en la empresa familiar? Nada de eso me importa si te pierdo a ti, respondió con sinceridad. Estos días sin ti han sido un infierno. Me he dado cuenta de que he sido un cobarde, que he permitido que mi madre te hiciera daño una y otra vez. Pero se acabó, Ana. Elijo a nuestra familia, a nuestro futuro. Quería creerle. Dios sabe que quería creerle con toda mi alma. Necesito que me demuestres que esta vez es diferente, dije finalmente. No con palabras, sino con acciones. Lo haré, prometió. Empezando ahora mismo. Vamos a enfrentar a mi madre juntos, y después nos iremos a comenzar nuestra nueva vida. Mientras conducíamos hacia la mansión Montero, sentía una mezcla de miedo y determinación. Por primera vez en años, no iba como la nuera sumisa que aguantaba todo por amor. Iba como una mujer dispuesta a defender a su familia, a su futuro hijo, y también a sí misma. La mansión Montero se alzaba imponente al final del camino, con sus jardines perfectamente cuidados y esa fachada que siempre me había intimidado.
Pero esta vez era diferente. Esta vez no venía a pedir aceptación, sino a exigir respeto. Fernando estacionó frente a la entrada principal y apretó mi mano antes de bajar del auto. «Juntos», dijo con firmeza. El mayordomo Julio nos recibió con evidente sorpresa. Hacía días que Fernando no aparecía por la casa familiar, y mi presencia allí, dadas las circunstancias, debía parecerle inaudita. «¿Dónde está mi madre?», preguntó Fernando sin rodeos. «En el despacho, señor», respondió Julio incómodo. «Con el señor Moreno». Intercambiamos una mirada. El padre de Daniela estaba allí. Esto se ponía cada vez más interesante. Caminamos hasta el despacho y Fernando abrió la puerta sin llamar. Carmela y Alberto Moreno estaban revisando unos documentos que rápidamente ocultaron al vernos entrar. «¡Fernando!», exclamó Carmela, su sorpresa transformándose rápidamente en disgusto al verme. «No sabía que vendrías, y menos con ella. Mi esposa tiene nombre, madre», respondió Fernando con una frialdad que nunca antes le había escuchado. «Y creo que ustedes tienen mucho que explicar». Alberto Moreno, un hombre corpulento con una presencia intimidante, se puso de pie visiblemente incómodo. «Quizás debería volver en otro momento», dijo dirigiéndose a la puerta. «Por favor, quédese», intervine. «Esto también le concierne, considerando que su hija ha sido involucrada en todo este asunto». Fernando sacó los documentos falsificados y los arrojó sobre el escritorio. El rostro de Carmela palideció. «¿Puedes explicarme esto, madre?». Su voz temblaba de rabia contenida. «¿Por qué hay papeles de divorcio con mi firma falsificada circulando?». Alberto Moreno tomó uno de los documentos y lo examinó con atención. Siendo abogado, reconoció inmediatamente la irregularidad. «Carmela, ¿qué significa esto?», preguntó alarmado. «Me dijiste que tu hijo estaba de acuerdo con todo». «Y lo está», respondió Carmela recuperando su compostura. «Fernando, cariño, sé que estás confundido ahora, pero sabes que esto es lo mejor. Este matrimonio nunca fue apropiado para alguien de tu posición». Fernando golpeó el escritorio con tal fuerza que todos dimos un respingo. «Basta, basta de manipulaciones, basta de decidir qué es lo mejor para mí». Jamás lo había visto tan furioso. «He permitido que controles mi vida durante demasiado tiempo, que menosprecies a la mujer que amo, que intentes destruir mi matrimonio, pero se acabó». Carmela intentó acercarse a él, pero Fernando retrocedió. «Fernando, todo lo que he hecho ha sido por tu bien». Su voz melosa me revolvió el estómago. «Esta mujer te ha alejado de tu familia, te ha llenado la cabeza de ideas. Esta mujer», la interrumpió Fernando, señalándome, «es mi esposa, la persona que elegí para compartir mi vida, la madre de mi futuro hijo». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. La noticia del embarazo pareció golpear a Carmela como un rayo. «¿Hijo?», murmuró pálida. «Estás mintiendo. Es otra de sus trampas para atraparte». Fue entonces cuando hice algo que jamás había hecho antes. Me reí en la cara de Carmela Montero. Una risa sincera, liberadora. ¿Sabe qué es lo más triste, Carmela? Que incluso ahora, ante la noticia de que va a ser abuela, su primera reacción es de desprecio. No de alegría, no de emoción, sino de sospecha y rechazo. Saqué la ecografía de mi bolso y la dejé sobre el escritorio. Este es su nieto, el futuro de la familia Montero. Un niño que, si sigue por este camino, nunca la conocerá. Alberto Moreno carraspeó incómodo. «Creo que esta es una conversación familiar en la que no debo participar», dijo recogiendo su maletín. «Carmela, lo que me has pedido hacer es ilegal. Te sugiero que reconsideres tus acciones antes de que tengas problemas serios». Después de que salió, Carmela seguía mirando la ecografía con una expresión indescifrable. «Fernando, he aceptado un puesto en Valencia», continuó mi esposo. «Nos mudaremos el mes que viene. Lejos de ti, lejos de tu toxicidad». «No puedes hacer eso», respondió Carmela alarmada. «Tu lugar está aquí, en la empresa familiar. No puedes irte. Puedo y lo haré. No dejaré que mi hijo crezca viendo cómo maltratas a su madre, cómo intentaste destruir nuestro matrimonio». Me acerqué al escritorio y miré directamente a Carmela. Durante 5 años intenté ganarme su respeto, su aceptación. Soporté sus desprecios, sus comentarios hirientes, sus constantes intentos de sabotear mi relación con Fernando. Todo porque lo amaba y quería que tuviera una buena relación con su madre. Pero ya no más. No permitiré que dañe a mi familia.
Carmela se dejó caer en su silla. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Si se van a Valencia, perderás tu herencia, dijo mirando a Fernando. Tu padre dejó estipulado que quien abandone la empresa familiar pierde todos los derechos. Fernando sonrió con tristeza. ¿Realmente crees que me importa el dinero más que mi familia? Sacudió la cabeza. Ese es tu problema, madre. Siempre pensaste que el apellido, la posición social, el dinero eran lo más importante, pero te equivocas. Tomé la mano de Fernando, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que realmente estábamos unidos. Tiene dos opciones, Carmela, dije con calma. Puede aceptar nuestra decisión, respetar nuestro matrimonio y ser parte de la vida de su nieto, o puede seguir por este camino y perder a su hijo para siempre. Por un momento, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Miedo. Miedo real de perder a Fernando. No puedes estar hablando en serio, murmuró. No puedes elegirla a ella sobre tu propia madre. No estoy eligiendo entre tú y Ana, respondió Fernando. Estoy eligiendo entre una vida de manipulación y una vida de amor y respeto, y ya he tomado mi decisión. Nos dirigimos hacia la puerta. Antes de salir, Fernando se giró una última vez hacia su madre. Las llaves de mi departamento de soltero están en el primer cajón de mi escritorio en la oficina. Puedes quedártelo o venderlo, ya no lo necesito. Estaremos en Valencia cuando decidas qué tipo de relación quieres tener con nosotros. Salimos de la mansión sintiéndonos más ligeros, como si un peso enorme hubiera sido levantado de nuestros hombros. En el auto, Fernando finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Perdóname, dijo con voz quebrada. Por todos estos años, por no defenderte como merecías, por permitir que mi madre te tratara así. Le tomé la mano. Lo importante es lo que hagamos a partir de ahora, respondí. Por nuestro hijo, por nosotros. 3 semanas después, mientras empacábamos las últimas cajas para nuestra mudanza a Valencia, recibimos una visita inesperada. Era Lucía, la hermana de Fernando, con una pequeña caja en las manos. Un regalo de despedida, dijo entregándomela. Y una disculpa por no haber hecho más para detener a mamá todos estos años. Dentro había un álbum de fotos familiar y un pequeño sobre. Al abrirlo, encontré una carta de Carmela. Me sorprendió ver que la tinta estaba corrida en algunas partes, como si hubiera llorado mientras la escribía. La carta era breve, pero contenía algo que jamás esperé leer. Una disculpa. Carmela reconocía su comportamiento destructivo, su obsesión por controlar la vida de Fernando, y pedía una oportunidad para ser parte de la vida de su nieto. No prometía cambiar de la noche a la mañana, pero se comprometía a intentarlo. Fernando leyó la carta en silencio y después me miró con lágrimas en los ojos. ¿Qué piensas?, preguntó con voz temblorosa. Pienso que todos merecemos una segunda oportunidad, respondí sinceramente, pero con límites claros esta vez. Lucía sonrió. Ha estado viendo a una terapeuta, nos confió. Creo que finalmente entendió que iba a perderlo todo si seguía así. 2 días después, antes de partir hacia Valencia, invitamos a Carmela a desayunar en nuestro apartamento. Llegó puntual, más sobria y contenida de lo que jamás la había visto. Traía un pequeño regalo, un conjunto para bebé en color amarillo. No sabía si sería niño o niña, dijo tímidamente. Así que elegí algo neutral. Es perfecto, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la sinceridad en mi voz. Gracias. Durante el desayuno, establecimos reglas claras, respeto mutuo, nada de interferencias en nuestro matrimonio, visitas programadas. Carmela escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Sé que no merezco esta oportunidad, dijo finalmente, pero les prometo que voy a esforzarme. Quiero ser parte de la vida de mi nieto. Quiero recuperar a mi hijo. Al despedirnos, me abrazó brevemente. Un abrazo incómodo, casi forzado, pero era un comienzo. El camino sería largo y difícil, pero por primera vez sentí que había esperanza. 6 meses después, nuestra vida en Valencia era exactamente lo que necesitábamos. Fernando prosperaba en su nuevo puesto. Yo había comenzado un pequeño negocio de organización de eventos desde casa, y mi embarazo avanzaba sin complicaciones. La distancia física con Carmela había sido beneficiosa para todos. El día que Martín nació, Carmela fue la primera en llegar al hospital. La vi entrar a la habitación con pasos inseguros, como si temiera ser rechazada. Cuando le ofrecí sostener a su nieto, sus manos temblaron ligeramente. Es idéntico a Fernando cuando era bebé, murmuró con los ojos brillantes. En ese momento, viendo a mi suegra acunar a mi hijo con infinita ternura, entendí algo importante. No podía cambiar el pasado, los años de dolor y rechazo, pero podía decidir qué tipo de futuro construiríamos. Carmela cumplió su palabra. Siguió con la terapia y respetó nuestros límites.
Nuestras interacciones, aunque todavía algo tensas, mejoraban gradualmente. En su última visita, la sorprendí mirando fotos de nuestra boda con nostalgia. Debí haber estado más presente ese día, confesó. En lugar de criticar todo, debí haber celebrado la felicidad de mi hijo. Daniela también siguió en nuestras vidas, pero de una forma inesperada. Rechazó los intentos de su padre de unirla a otro heredero empresarial y comenzó a dirigir su propia fundación benéfica. Se convirtió en una buena amiga y en madrina de Martín. Lo más sorprendente fue ver cómo Fernando finalmente encontró su propia voz, lejos de la sombra dominante de su madre. Se convirtió en el esposo que siempre supe que podía ser, y en un padre excepcional. Aquella horrible noche de aniversario, cuando me prohibieron entrar a mi propia fiesta, parecía ahora parte de otra vida. Fue el punto de quiebre que necesitábamos para reconstruir todo desde cimientos más sólidos y honestos. A veces, las peores crisis nos llevan a los cambios más necesarios. En nuestro caso, casi perderlo todo fue el precio que pagamos por finalmente tener el matrimonio y la familia que siempre merecimos. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.